programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en tu espacio de Una mirada hacia la inclusión. Ya regresamos con esta primera emisión del año, muy recargados, con mucha energía, renovados. Además, este programa tiene cosas muy interesantes y también invitados. Bueno, iniciamos con el pie derecho con invitados de lujo, pero antes de presentarte a nuestra invitada, que ya la tenemos vía remota aquí en los estudios de Radio Imer, la voz de Balún Canán, invitarte a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. También tienes este programa en formato de podcast en Spotify y en YouTube, y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy poco conocido. Bueno, al menos yo no tenía conocimiento hasta hace unos meses que escuché esta interesante plática con nuestra invitada, y es el síndrome de Apert. Pero bueno, más adelante, ya en unos minutitos más, te voy a presentar a nuestra invitada. Pero antes también decirte que Una mirada hacia la inclusión se va a estar renovando, va a tener nuevas secciones, y pues de lo cual nos va a dar mucho gusto que nos acompañes cada lunes para que las disfrutes. Y ahora sí, sin más ni más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista y me da mucho gusto presentarte a nuestra invitada de lujo. Arrancamos con el pie derecho. Es a la doctora Lía Angélica Castro Rodríguez. Ella pues es TikToker, pero además ella pues vive con la condición de síndrome de Apert. ¿Y por qué estoy comentando esta situación? Digo, yo casi no presento a mis invitados de esta forma, pero creo que a muchos nos va a llamar la atención pues un poquito de su historia de vida, de cómo le hizo y todas esas cosas, pero claro, también vamos a conocer qué es este síndrome de la mano de una experta, sobre todo. Doctora Lía, buenas tardes, bienvenida a su casa, Radio Imer, la voz de Balún Canán. ¿Cómo está? Hola a tu audiencia, un gusto estar aquí y muy contenta pues de poder compartir un poco de lo que sé, de lo que he vivido con ustedes. Muy bien, doctora, y compártanos, por favor, porque yo leyendo aquí su semblanza, veo que ha impartido conferencias en varias partes de la República Mexicana, que también ha reunido a más de 40 familias con este síndrome de Apert, y también que ha pues trabajado mucho a favor de la inclusión de las personas. Y bueno, también compártanos un poquito de su historia de vida, por qué usted quiso estudiar medicina, doctora, y bueno, compártanos para que la gente también pues tome esta historia de vida como que no hay límites en la vida. Sí, bueno, ya del síndrome vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues realmente yo siempre estuve rodeada de doctores, de médicos, viví 19 cirugías hasta el momento, y pues yo creo que desde ahí, desde que yo estaba chiquita, me preguntaban, pues, ¿qué quieres ser? Y yo siempre dije, doctora. Yo creo que nadie lo pensó en ese momento que sería posible, pero yo me quedé con esa idea. Y ya más grande, justo que empiezo yo a ver pues mucho de la problemática que vamos a tratar más adelante de este síndrome, de mis hermanos, como yo les llamo, mis hermanos de síndrome, pues yo mi intención fue pues justamente, ¿no? Ser doctora para que a través no solo de mi experiencia, sino de la ciencia, pueda yo compartir que somos personas como cualquier otro y que a pesar de tener pues ciertos desafíos, podemos pues cumplir nuestros sueños. Por ahora soy médico general, terminé la carrera hace un año y hoy estoy por entrar a la especialidad de genética, que pues es la especialidad que en estos casos de enfermedades genéticas pues
debería de dirigir o dirige el tratamiento de todas las múltiples especialidades que se requieren. Entonces, pues estoy en eso. Este año entro a la especialidad y pues eso es un poquito de mí. Muy bien, doctora, y me parece muy interesante su historia de vida porque en esta plática que yo escuchaba hace unos meses en formato de podcast, que en un principio pues a usted le pusieron un poquito de trabas, ¿no? No creían que fuera posible que una persona como usted pudiera ejercer este ejercicio o esta profesión tan maravillosa como es la de medicina. ¿Cuáles fueron esos desafíos, doctora, y cómo los venció y qué les diría a las personas que en algún momento han experimentado pues algún tipo de discriminación por su condición, por su discapacidad o por lo que estén viviendo? Pues sí, justamente como lo comentas, yo toda mi escolaridad la viví en un solo colegio. Entonces, al entrar a la universidad, pues sí fue bastante complicado. Yo estudié en una universidad privada, chiquita, de aquí de mi ciudad, de Toluca, pues porque en ese tiempo pues no tenía todavía las habilidades para viajar a otra ciudad, a Ciudad de México, por ejemplo, y pues esa fue la decisión de estudiar aquí. Y pues sí, aunque era una universidad pequeña, sí al principio tuve ciertas trabas de discriminación, pues de que no me querían aceptar, ¿no? Se formó un comité para elegir si me aceptaban o no, y la mayoría de los doctores dijeron que sí. Solo uno de ellos era el que estaba como en contra, pero bueno, pues por mayoría se eligió que sí. Y pues la realidad es que los desafíos han sido como cualquiera de mis compañeros. A lo mejor me canso un poco más por las malformaciones que tengo en mis pies, o a lo mejor pues no tengo la habilidad manual para hacer ciertas cosas, pero al fin y al cabo cuando somos estudiantes, pues justamente somos eso, ¿no? Estudiantes, entonces realmente no son unas trabas tan interesantes. Yo lo que puedo decir, y justamente yo lo analizaba, porque también, por ejemplo, ahorita para entrar a la especialidad en el proceso de inscripción y todo, no es que tuviera discriminación como tal, pero sí me hicieron pruebas más elaboradas de las que se les hace a cualquier aspirante. Y justamente yo lo reflexionaba y decía, pues sí, muchas veces esto nos pasa y las personas que tenemos alguna discapacidad, pues tendríamos o tenemos que sentirnos nosotros primero seguros de nosotros mismos, aclarar lo que podemos hacer, aceptar lo que no podemos hacer, que eso es muy importante, y sobre todo pues platicar, dialogar, y yo creo que con la herramienta maravillosa que es el diálogo se pueden abrir muchas puertas. Hay bastante ignorancia y esa siempre la va a haber porque hay muchísimas discapacidades, es imposible conocerlas todas, pero el diálogo yo creo que es lo que nos abre puertas y estar abiertos como personas con discapacidad y como personas que a lo mejor nos quieran aceptar en la escuela o en un trabajo, pues estar abiertos a lo que se puede lograr y a cómo podemos llegar a un acuerdo para que todo salga lo mejor para todos. Claro, tocó un punto muy importante y sí, creo que ambos, personas con y sin discapacidad, debemos estar como abiertos, sí, a platicar, a reconocer las diferencias de cada uno y pues saber conjuntar lo mejor de cada uno para pues lograr un excelente trabajo. Y bueno, doctora, pues ya vamos a empezar con este tema tan interesante, pero sí no me quería quedar con esta curiosidad de que la gente pues la conociera un poquito más, ¿no? Después de esto. Y entonces, doctora, compártanos por favor, ¿qué es el síndrome de Apert y cuáles son sus causas? Sí, claro. Es un síndrome genético, se da por una mutación en el cromosoma 10. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, todos los seres humanos, o la gran mayoría de seres humanos, y en el cromosoma 10 se da esta mutación. Tenemos el mismo número de cromosomas, solo hay un cambio en el 10. Y pues básicamente es eso. Normalmente todos los casos o la gran mayoría de los casos son espontáneos. Eso cabe aclararlo. No, los papás no tienen ningún factor de riesgo. Se ha vislumbrado por ahí la edad del padre,
pero la realidad es que pues tanto papás jóvenes, mamás jóvenes como papás en edad avanzada, pues todos pueden tener un bebé con este síndrome y el único factor de riesgo que sí es seguro es, por ejemplo, nosotros los portadores sí tenemos un 50% de probabilidad de heredarlo a nuestra descendencia. De ahí en fuera, todos los demás casos son completamente aleatorios. Wow, es como sacarse la lotería, digámoslo así, ¿no, doctora? Entonces es así como que no hay como una causa exacta por lo que estamos escuchando en el espacio y entonces pues eso dificulta un poquito. Pero en este aspecto, doctora, ¿cómo se diagnostica el síndrome? ¿Cómo pues no sé si se pueda prevenir o yo qué sé? Pues se diagnostica realmente con las características físicas, que ahorita vamos a platicar de ellas. Sí hay pruebas genéticas que se pueden tomar, pero la realidad es que son muy costosas y en nuestro país y en la mayoría de estos países en vías de desarrollo, normalmente solo con las características ya se hace el diagnóstico. Porque, pues, por ejemplo, una prueba genética, pues yo creo que sí iría rondando más de 10,000 pesos, que pues en realidad nadie podría, o muy pocas personas podrían costearlo. Y la realidad es que con las características son tan obvias que no es necesario. Sí, claro, porque hay otras circunstancias de vida que pues son un poquito más elaboradas, porque quizás son un poco más cognitivas, por ejemplo, pero con las características que vamos a conocer en unos momentos más, pues van a poder diagnosticarlo, ¿no? Y doctora, en este sentido, ¿qué pruebas médicas se realizan para confirmar el diagnóstico, aparte de las características físicas? Pues como te comentaba, hay pruebas genéticas que se descubren o que buscan la mutación en el cromosoma y en el gen afectado, pero realmente, aunque sí se hacen en México, sí es posible realizarlas, pues no es algo común, no es Okay. algo que se realice. Y hay, aún así, por ejemplo, en Estados Unidos, me atrevo a decir que no es algo que se haga de rutina. Solo, pues a lo mejor en algún caso que el papá, mamá lo solicite o que se pueda costear, Uh-huh. pero pues realmente no es algo requerido. Perfecto, doctora. Pues sí, ya nos está quedando un poquito más claro. Y entonces díganos cuáles son las características principales del síndrome de Apert. Claro que sí, las características son dos principales. La primera es la craneosinostosis. ¿Y qué es? Pues la fusión de los huesos del cráneo en los bebés. Como saben, si han visto a un recién nacido, el cráneo del recién nacido está dividido en placas. Esto es por dos razones, para que el cerebro pueda crecer y desarrollarse, porque el cerebro, el tejido cerebral crece mucho más rápido que el hueso, entonces necesita ese espacio, ese cerebro para crecer y desarrollarse, y sabemos todo lo que un bebé aprende en su primer año de vida. Y la segunda razón es para que pase por el canal de parto con mayor facilidad. Ya durante el primer año de vida, estas placas se van osificando, se van cerrando, y eso da lugar al cráneo normal de todos los bebés. En nuestro caso, estas placas se cierran antes de tiempo, se cierran en el útero todavía. Entonces, eso no da paso a que el cerebro se desarrolle normalmente y nos da una apariencia característica de ojitos saltones, de cabeza pues un poco alta, se denomina cabeza en torre, y pues es una apariencia, te digo, bastante característica que es muy difícil de confundirla, y esto pues también genera que el cerebro no se pueda desarrollar. ¿Qué pasa aquí? Pues los médicos hacen una cirugía antes del año de edad, donde se abre el cráneo, se reconstruye para formar estas placas artificialmente y que el cerebro pueda crecer. Esta alteración, que se llama craneosinostosis, se ve en muchas otras alteraciones. Hay otros síndromes que también la presentan y también se puede ver de una manera asindrómica, o sea, que no tenga otra característica relacionada.
Pero en el caso del síndrome de Apert, lo que lo distingue de estas otras alteraciones es la sindactilia o la fusión completa de los dedos de las manos y de los pies. Cuando vemos esta sindactilia, pues es característico del síndrome de Apert y pues se denominan manos en mitón o en guante porque pues literal asemeja un guante. Y pues realmente igual se necesitan cirugías para reconstruir las manitas y poderlas hacer funcionales. Esas son las características principales que cuando un médico, un pediatra las ve, pues debería diagnosticar el síndrome de Apert, pues casi seguro. Ok, doctora. Y en este aspecto que nos comentaba del cráneo, la craneosinostosis, ¿puede traer alguna complicación a nivel cognitivo o no influye en absolutamente nada? Qué buena pregunta. Si ustedes buscan en internet, va a decir que sí tenemos una discapacidad intelectual. Pero ¿cuál es la realidad? Que si la cirugía que les comentaba, donde se reconstruye el cráneo, se realiza entre los 6-8 meses de edad, adecuadamente, no tenemos ninguna repercusión cognitiva. Puede haber complicaciones tanto en la cirugía o si no se realiza la cirugía, donde sí pues se ve afectada la función cognitiva. Pero pues realmente si se realiza un buen abordaje, se podría disminuir este riesgo y tener el intelecto de una persona completamente normal. Perfecto, sí, para que nos vaya quedando más claro aquí a nuestro auditorio de Radio Imer y vaya conociendo que independientemente a veces de lo que nos diga el internet o que nos diga Google o los diagnósticos que de repente nos lanza, pues también hay que conocer la historia de vida y también conocer la opinión de un experto y como es el caso de la doctora, ¿no? Y en este caso, doctora, ¿cómo afecta el síndrome de Apert en el crecimiento y desarrollo óseo? Pues sí, por ejemplo, lo principal, lo que todos tienen va a ser el cráneo, las manitas y los pies. Por ejemplo, en las manitas y en los pies, aunque se haga la separación de dedos, que esta se va a realizar, se realizan varias cirugías, entre 3-5 cirugías más o menos entre el año de edad, los 3-5 años, sí hay un acortamiento a veces de los dedos y también puede haber en ciertos casos, esto sí ya no es en todos, por ejemplo, alteraciones en el crecimiento de las extremidades superiores, de los brazos. De las piernas normalmente pues no hay alteraciones y por ejemplo también tenemos en algunos casos también fusión de las articulaciones del hombro y del codo, lo que puede limitar ciertos movimientos de estas articulaciones. Y pues básicamente sería eso. Ok, doctora, sí. Esto es muy importante que lo conozcamos y que vayamos explorando más a profundidad de este tema. La verdad es que muy pocas veces tenemos la oportunidad de contar con especialistas en este tema y entonces por eso pues lo decidimos traer aquí en una mirada hacia la inclusión. Pero ya adentrándonos un poco al tratamiento, doctora, ¿qué otras opciones de tratamiento existen para el síndrome de Apert independientemente de la cirugía? Mayormente el tratamiento es quirúrgico. Normalmente llevamos a cabo entre 10, 15, 20 cirugías, es como que el promedio, porque por ejemplo también podemos tener paladar hendido, lo que hace que nos impida a veces respirar o comer, esa es otra cirugía. Por ejemplo, también podemos tener alteraciones en las vías respiratorias por el mismo desarrollo de los huesos del cráneo, lo que también es otra cirugía, y pues las van surgiendo. Pero el tratamiento base, pues son las cirugías, y sí, la fisioterapia también puede ayudar o también es recomendable, por ejemplo, tanto para la marcha, para caminar, como para la fusión de las articulaciones y para que pues los niños puedan aprender a usar sus nuevas manitas, porque pues se separan los deditos
Y es maravilloso cómo el cerebro reconoce que se crean nuevos dedos. Entonces se puede entrenar al cerebro para que los niños puedan manejar sus manitas pues, como pueden adaptarse. Wow, eso me parece interesante, doctora. Qué bueno que lo comenta porque es asombrosa la capacidad que tiene nuestro cuerpo, el cerebro, esta plasticidad para acoplarse a las nuevas cosas, para asignar nuevas tareas, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué edad usted recomienda que se inicie con la fisioterapia? Y también preguntarle si se usan aparte otros aditamentos para, por ejemplo, alguna andadera, algún bastón, alguna cosa para desplazarse. Aditamentos no. Sí, a lo mejor podríamos tener complicaciones, no complicaciones, a lo mejor una forma de caminar un poco distinta, pero igual nos adaptamos y se logra. Así que no, como que no habría necesidad de otros aditamentos. Pero yo creo que la fisioterapia desde que se pueda, desde que sea posible, desde bebés, Uh-huh. porque es más fácil que tanto movilizar las articulaciones de un bebé que son más flexibles y que el bebé vaya aprendiendo cómo adaptarse mejor al mundo para que en el futuro no tenga a lo mejor tantos obstáculos o los obstáculos pues se le sean más llevaderos. Sí, por supuesto, doctora. Creo que hay que tomar en serio todo lo que nos está comentando para que pues los papás, que son los que están mayoritariamente con los niños, pues puedan seguir todos los pasos correctos para que el niño tenga un desarrollo óptimo y tenga una calidad de vida aceptable, adecuada y que sea incluido en todas las actividades de la vida cotidiana. Pero, doctor, ahora entramos en un apartado muy importante, antes de irnos a la pausa, sobre el impacto de la vida diaria de este síndrome. Y entonces, ¿cómo afecta el síndrome de Apert la vida de las personas que lo viven? Yo creo que es un impacto bastante considerable. Uno, por ejemplo, por las cirugías, ¿no? Porque al final todas estas cirugías o la gran mayoría se realizan en una etapa temprana, cuando son niños. Y esto hace pues que son niños, son inquietos, les gusta jugar y a lo mejor les complica eso o les frustra estar tanto tiempo en hospitales o en quirófanos, les da miedo, lógicamente. Yo creo que ese es como que lo primero que afecta, ¿no? Tanto el miedo, el dolor y pues que no puedan desenvolverse tan fácilmente como un niño inquieto lo haría, que aunque aún así se adaptan. Realmente no sé, o sea, yo creo que los niños son tan increíbles porque en un momento pueden tener dolor y al siguiente se les olvida y ya están como si nada. Y vuelven a jugar y vuelven a divertirse. Yo creo que entre más crecemos es donde a lo mejor esta vida diaria se va como afectando, por ejemplo en la escuela, el bullying, porque al fin y al cabo, a pesar de todas las cirugías reconstructivas, Uh-huh. nos seguimos viendo diferentes. No hay algo para hacernos ver como todos los demás. Entonces el bullying pues sí está bastante fuerte, el rechazo. También, por ejemplo, que en las escuelas no hay un entrenamiento adecuado para manejar estas situaciones y tampoco para manejar la educación. Entonces a lo mejor muchas maestras o muchos colegios dirán, ¿sabes qué? Mejor yo no me meto en problemas y no te acepto. Lo que hace que muchos de estos chicos no estudien. Y pues ya más adelante, a lo mejor el trabajo, que también lógicamente al no estudiar o al tener estas afectaciones al estudiar, no tendrían un trabajo o tan bien pagado. Y pues yo creo que eso genera diferencias o dependencia siempre con los papás. Esto es algo que a los papás, por ejemplo, les preocupa mucho porque pues, lo que todos los papás con algún hijo con discapacidad dicen, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando yo falte? Y pues la realidad es que pues es una cadenita y todo es por el desconocimiento. También, pues algo que también nos enfrentamos es a las amistades, a la sociabilización, porque tenemos pocos amigos, es una realidad, no es tan fácil que nosotros pues nos relacionemos. Sí, obviamente hay muchas personas o hay personas que nos aceptan, que nos incluyen, pero aún así llega a ser difícil. Y pues yo creo que sería eso, ¿no? O sea, yo creo
que sí hay bastantes desafíos, pero yo creo que también hay personas dispuestas a incluirnos, a entendernos, solo hay que buscar. Y yo creo que uno de los principales desafíos es, pues sí, los papás. Y no es culpar a los papás, a lo mejor los papás, como todos los papás en el mundo, pues trabajan con los recursos que tienen. Pero sí, también los papás son un gran impulso para quitarte los miedos y salir adelante, o pues una restricción para quedarte en tu casa sin hacer nada. Yo creo que los papás, la familia, pues hacen una gran diferencia. Exactamente, doctora. ¿Con qué mensaje tan agradable nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán? Pero no le cambies, porque vamos a regresar a seguir platicando con la doctora Lía acerca de este tema tan importante como es el síndrome de Apert. No le cambies, estás en el 94.9 de FM y en una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso aquí en una mirada hacia la inclusión, Radio Imer, la voz de Balún Canán en el 94.9 de FM, llegando pues a parte de Chiapas y también de Guatemala. Y bueno, qué bueno que continúes con nosotros porque pues estamos platicando sobre el síndrome de Apert, ya vimos las causas, el tratamiento, y ahorita antes de irnos a la pausa pues estábamos platicando de los desafíos, ¿no?, con los que se encuentran las personas con este síndrome, y vemos que tienen un denominador común con otras discapacidades, ¿no? Entonces, el tener pocos amigos, el que la gente de repente le cueste como socializar o aceptarte con tu condición, y ahora sí que a veces ya no es cosa de la persona que vive con cierta discapacidad o con cierta condición de vida, sino que a veces también es parte de la sociedad, ¿no? Y doctora, retomando aquí la entrevista, ¿nos puede compartir cómo pueden las personas con síndrome de Apert mantener una buena calidad de vida? Ok, pues primero yo creo que teniendo un servicio de salud adecuado, en México la realidad es que podemos sentirnos orgullosos de que en esta parte competimos con servicios de salud como el de Estados Unidos. Tenemos exactamente los mismos tratamientos. A lo mejor lo que nos merma un poco aquí es los recursos, el acceso a los recursos, pero justamente buscarlos de cierta manera y apegarnos a un servicio de salud, luchar porque haya esos recursos. Yo creo que eso es importantísimo, y a medida de lo posible continuar con las cirugías o los tratamientos que los médicos indiquen para pues mantener ese ritmo de crecimiento en los pequeños a medida que van creciendo. Y también yo creo que, como decíamos hace rato, ¿no?, que los papás o la familia sean un grupo de contención para que sus hijos o los pequeños con este síndrome puedan desenvolverse allá afuera en el mundo con la mayor seguridad posible. Yo sé que esto a veces no es fácil, a veces los papás no vienen con manual de instrucciones, pero buscar esas áreas de oportunidad para que sus hijos se desenvuelvan en los lugares posibles. Y aquí en promoción, pues yo soy directora del Team Apert México, es nuestro colectivo, también por si alguien ahí nos está escuchando que conoce a algún chico con esta condición, pues acérquese a nosotros, porque yo creo que algo muy importante que se ha visto o que hemos podido observar es que cuando uno de estos chicos conoce a sus semejantes, conoce que no está solo en este mundo y que a lo mejor hay otro como él, no en la misma ciudad, pero en otra ciudad cercana o lejana, pero que comparte sus desafíos, solito se va motivando para que pueda alcanzar lo que quiera alcanzar.
Entonces, pues ahí pueden acercarse con nosotros y también justo los papás, pues platicar con otros papás o con otras mamás y compartir estrategias y experiencias para pues un mejor desarrollo de sus hijos. Y yo creo que lo importante es buscar entornos donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos que podamos ser nosotros. No siempre es fácil, no siempre es rápido, porque pues hay mucho rechazo, pero yo creo que si buscamos y si no nos damos por vencidos, y si vamos con esa actitud de seguridad, de autoestima buena, podemos encontrar algo donde nos podamos sentir incluidos. Y pues sí, ¿no? Mantener el tratamiento adecuado, buscar opciones y yo creo que, vuelvo a repetir, en nuestro grupo de apoyo pues se han dado pues muchas ideas y muchas maneras de compartir esto. A lo mejor hay terapias, hay tratamientos o hay hasta pues maneras de que los chicos se desenvuelvan y entre mamás o entre chicos mismos se van compartiendo. Y otra cosa muy importante que se me olvidaba comentar, la terapia psicológica. Qué importante es. Y en general, o sea, no nada más en este síndrome, en general, qué importante es tomar terapia y más cuando se tiene una condición adversa, pues más, ¿no? Tanto para los papás, para que tengan ese grupo de contención para sus hijos y ellos mismos se sientan fuertes, como para los chicos, que también, pues ellos son los que se llevan toda la carga de salir a la sociedad a verse diferentes, pero a demostrar que pues somos como cualquier otro. Perfecto, doctora. Sí, es que es un diario batallar, sobre todo cuando la sociedad no está informada, cuando a veces no se interesa por escuchar, ¿no? Algunos temas que tienen que ver con discapacidad. A lo mejor sí ya se está aperturando un poquito más que en años pasados, pero creo que sí todavía como que hace falta sensibilizar, llegar a más lugares y tener como una mayor apertura de conciencia. Y en este aspecto, doctora, nos comentaba del Team Apert, ¿cuándo se fundó? Y también cómo le puede hacer la gente para acercarse a ustedes, cómo los contactan, porque creo que esta pregunta es fundamental por aquellos de que se animen y pues quieran conocer más sobre este síndrome. Claro que sí, se fundó, ya tiene muchos años. Bueno, realmente es una historia muy interesante. Okay. Se fundó o empezamos a hacer este grupo cuando yo estaba chiquita y lo empezaron mis papás con otros papás de otros jóvenes o de otros chiquitos que ahora ya son jóvenes. Y así se formó realmente de buscar, de añadir gente, de invitar gente, de conocernos. Y ahora, pues yo lo dirijo, yo tomé la batuta y ya somos más de 120 familias de todo México, solo de México, bueno, de todo el país. Uh-huh. Y que en realidad somos bastantes, porque aunque es un síndrome raro, pues 120 personas más las familias que acompañan a estos chicos son bastantes. Y pues nos dedicamos a compartir experiencias, nos reunimos cada año para vernos en persona o si no, pues ahora con los medios digitales es muy fácil hacernos videollamadas, hacernos llamadas con el WhatsApp, se resuelven dudas padrísimo. Y tanto, bueno, para ya los jóvenes con el síndrome tenemos clases virtuales para pues compartir experiencias y para aprender algo de la vida, ¿no? Y de nosotros mismos. De hecho, yo doy las clases, jeje. Y nos pueden encontrar en Instagram, que es donde estamos más fuertes, como apert_México. Ahí pues los chicos están compartiendo siempre cosas y yo soy la administradora, así que si quieren mandar un mensajito, pues ahí yo les voy a estar contestando. Y de una vez, mis redes personales es el gen de Lía, el gen de genética de Lía, y estamos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. También, si me quieren escribir por ahí, por cualquier duda que tengan, son bienvenidos y pues si conocen también a alguien que se quiera unir al grupo. Claro, nunca está por demás
una ayuda, una unión, ¿no? O alguien que pues pueda compartir a lo mejor experiencias distintas, porque también, justo como decía usted, ¿no? El convivir con personas con el mismo síndrome, con la misma condición de vida, es así como que, wow, o sea, si él puede, yo también puedo, y a lo mejor y hasta voy a llegar más alto que la persona iniciadora, ¿no? Y eso es bueno porque a veces con la poca motivación que hay externamente, pues sí es como, ¿y ahora qué hacemos, no? Y también, como lo dijo, los padres de familia son una parte indispensable, creo yo, y que pues se quiten esos miedos, porque también aquí un tema muy, muy importante, doctora, y no me va usted a dejar mentir, que cuando regularmente les dan un diagnóstico a los padres que tengan algún hijo con alguna discapacidad, alguna condición, pues les dan un diagnóstico muy triste, es que no va a poder, es que siempre les dan el no. No es que no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, pero es muy raro que alguien les diga, no, sí va a poder y va a lograr esto. Entonces creo que pues por ahí también empezaríamos, ¿no? Por los doctores, o usted qué les aconsejaría. Sí, súper, sí, claro. Por eso hacía el comentario al inicio de buscar en internet, porque en los libros médicos y en la literatura médica, científica, y en internet es el panorama más desolador que te puedas imaginar. Según internet y según la literatura médica, yo no estaría aquí platicando con ustedes, porque pues creo que dicen que ni podemos hablar. Entonces, pues creo que es importante, y tanto para todas las discapacidades, Ujú. ¿no? Buscar ese apoyo de alguien que tenga algo lo más similar a ti o lo mismo, porque el paciente normalmente es el que se vuelve experto en su condición. Yo me he dado cuenta que es muy diferente lo que se ve en la literatura médica, que es lo científico, claro es que sí, Ujú. es lo que la ciencia dice, pero lo que la persona vive y lo que la persona siente es a veces muy diferente. Entonces, para cualquier papá o mamá que esté enfrentando un diagnóstico de alguna discapacidad de su hijo, pues no se queden con el primer pronóstico, busquen, luchen, y yo creo que justamente ya se está abriendo un poco más la cultura, la integración, la inclusión, y vamos, esperemos que se vaya abriendo más y más y más, pero yo creo que depende de que las personas con discapacidad salgamos a decir, aquí estoy, sí puedo, véanme y acéptenme con lo que yo tengo, lo que puedo y lo que no puedo hacer. Entonces, pues es una gran tarea para papás, mamás, familias, y tanto para personas con alguna discapacidad, pero yo creo que es la única manera de que haya más inclusión. Y en este aspecto, doctor, hablando de la sociedad y ese tipo de cosas, bueno, pues nos acaba de comentar que tiene pues su TikTok, ¿no? Y cómo le ha ido, cuál ha sido la respuesta de la sociedad cuando pues ven que puede hacer usted pues su vida como cualquier otra persona, y pues si no ha recibido algún comentario extraño o algo así, porque a veces eso pasa. No, sí, hay muchos. Yo creo que en general, ¿no? La gente, pues ahora estamos tan metidos en el mundo de otro que pensamos que tenemos el derecho a opinar o a juzgar. Y sí, la verdad he recibido, aunque sí, muchos comentarios buenos, muchos comentarios de apoyo y muchos comentarios de que pues yo les he ayudado a varias personas a entender lo que es el síndrome, y tanto he también motivado a algunas chicas con el síndrome también a abrir sus cuentas por ahí. Creo que eso es muy bueno, pero también he recibido, como no, comentarios muy, muy enfocados a que pues no les gustaría que yo los atendiera con mi discapacidad, ¿no? Que si fueran a caer a urgencias o a algún lugar de servicio médico, no les gustaría que yo los atendiera. Bueno, pues es muy, muy respetable. Y sí, la realidad es que a lo mejor, como por ejemplo, primera respondiente, a lo mejor en urgencias, sí yo carecería de muchas habilidades, eso es cierto. Yo no, yo a lo mejor no sería apta para ser urgencióloga o para estar en un servicio así, o por ejemplo, no les dicen también, ¿no? No les gustaría que yo los opere, y sí, no soy apta para operar, eso es un hecho, pero también eso nos lleva a la ignorancia que tenemos, no solo de la discapacidad, sino del sistema de salud que existe. O sea, ¿qué puede hacer
cada médico, ¿no? No sabemos. Pensamos que un médico, por ser médico, ya puede operar y no es así, necesita más años de especialización, que yo no los voy a hacer, obviamente. O para ser urgenciólogo, pues sí, aunque pueda haber médicos generales respondiendo en urgencias, pues puede haber o necesita haber urgenciólogos y pues realmente estos son los comentarios que he obtenido. Sí, no les miento, ¿no? Sí, a veces me da la depresión. Cabe destacar que yo en el internado, que es un año que los médicos pasamos, donde hacemos nuestras primeras guardias y donde estamos en el hospital aprendiendo, sí tuve un cuadro de depresión y ansiedad, como muchos doctores, porque sí es algo muy, pues muy fuerte que pasar, todos, no nada más yo. Y sí, estos comentarios han exacerbado esa depresión. A veces en mis redes hay lapsos donde no publico nada y es por eso. Pero yo creo que cada que me dan estos espacios o estas oportunidades para dar a conocer pues mi síndrome y lo que soy, me llenan de motivación para seguir compartiendo. Y así es esto, realmente pues no sé si en algún momento sea fácil decir no me afecta nada, por ahora no lo puedo decir, sí me afecta, pero creo que es más la información valiosa que yo pueda compartir y que pueda yo ayudar a, aunque sea alguien, a salir adelante. Pero bueno, aquí estamos escuchando realmente que pues una persona con este síndrome es totalmente independiente. Estamos escuchando pues el testimonio de alguien que lo vive, o sea, no lo estamos inventando, ni siquiera, no. Aquí estamos explorando esas habilidades independientemente del síndrome, de la discapacidad o de la condición con que se viva, pues creo que hay que valorar a la persona, lo que es, lo que tiene que compartirnos y dejarnos estos mensajes. Y doctora, pues ya para ir cerrando, ¿no? No me quiero ir sin preguntarle, ¿qué considera usted que hace falta para realmente ser una sociedad más incluyente? Yo creo que lo que decíamos al principio, apertura, entender que hay personas diferentes, tanto con discapacidad como con otras diferencias, y no juzgar al libro por la portada, tener apertura de decir, a ver, ¿qué me puedes enseñar? ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué puedo saber? Y también nosotros como personas con discapacidad, tener apertura de contar nuestra historia, de contar nuestras experiencias y de que a lo mejor si a la primera no es posible, no pasa nada, a la segunda, a la tercera, pues podemos encontrar alguna inclusión, porque pues sí, no podemos controlar cómo todas las personas piensan, pero no por eso somos menos valiosas porque en algún momento nos discriminen o nos rechacen o nos digan algo, ¿no? Claro, doctora. Y para cerrar este tema del síndrome de Apert, ¿qué avances hay nuevos en el tratamiento o en el manejo del síndrome de Apert, doctora? ¿O todavía como que hace falta más investigación? Hace falta investigación porque son casos tan esporádicos que cada caso se va atendiendo en donde es más conveniente para esa persona. No hay como un centro, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, hay un centro donde digas, aquí van a caer todos. Y eso hace que pues, en los hospitales, en los centros de investigación, no haya la cantidad de pacientes necesarios para formar una investigación, porque pues todos, o sea, son esporádicos los que se van atendiendo en cada institución. Pero sí, por ejemplo, estaba leyendo que se están analizando o investigando maneras en la que, por ejemplo, nosotros como portadores podamos reproducirnos de una manera pues, más eficiente, técnicas de reproducción para que nosotros pues, podamos tener bebés, porque como ya comentaba, pues los bebés que tengamos pues, van a nacer probablemente con el síndrome. Y hay mujeres y hay chicos que dicen, no, pues yo no quisiera que mi hijo sufriera lo mismo que yo, y pues tener esas herramientas de reproducción. Y también pues buscar el origen más certero de la mutación. Ahorita solo sabemos que puede ser por edad paterna,
por alguna mutación en los espermatozoides aleatorio, no es que el papá lo cargue o no es que el hombre vaya a repetirse el caso, pero sí es importante ver en qué hombres se da esta situación y si hay alguna manera de prevenirlo. Ahorita no hay eso, es una fuente de investigación, pero como digo, pues esto va lento porque los casos son esporádicos y necesitamos casos para investigar. Magnífico, doctora. Pues le agradezco mucho su participación y el tiempo que nos brindó aquí en Una Mirada hacia la Inclusión. ¿Algo más que quiere usted agregar ya para concluir? Nada más agradecerte a ti y a tu audiencia por este espacio, por abrir su mente a conocer este nuevo síndrome y por darnos la oportunidad de darnos a conocer y de incluirnos un poco más en la sociedad. Magnífico, doctora. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Y como yo siempre digo, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, te recomiendo que no le cambies a tu emisora del 94.9 de FM, porque pues ya viene lo mejor de la barra programática que tenemos aquí. Y bueno, pues invitarte a que el próximo lunes nos acompañes a seguir dando una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada hacia la Inclusión.